con una autora francesa que se llama Annie Ernaux, que se escribe Ernaux, pero los franceses dicen Ernaux. Yo no sé francés, pero bueno, ellos dicen Ernaux. Esta mujer, esta escritora, nació en el año 1940, por lo tanto ahora mismo tiene 83 años, y el día 1 de septiembre le dieron en octubre del 2022, o sea, el año pasado, le dieron el Premio Nobel de Literatura por el coraje y la agudeza clínica con la que descubre las raíces, los extrañamientos y las trabas colectivas de la memoria personal. Su obra literaria es mayoritariamente autobiográfica y ella misma lo considera como un cruce entre la literatura, la sociología y la historia. Es una escritora muy particular, muy peculiar, porque nos está contando su vida, pero desde un punto de vista sociológico. Es decir, ella habla del ambiente de alrededor, de su familia, de sus cosas personales, pero todo en función de la sociedad en la que vive. Y una de las también características de ella es la sencillez, es lo cotidiano. Habla de lo cotidiano pues como normal, una cosa sin exagerar nada. Eso es una manera de escribir que los franceses llamaban naturalista, que el escritor más famoso del naturalismo francés se llamaba Emilio Zola. Bueno, pues yo por casualidad, voy a empezar también por el principio, como suele decir. Yo un día encontré un libro en la biblioteca de allí, de Retiro, que me llamó la atención por el título, el título es Caliente. Y la escritora es muy recomendable, que se llama Luna Miguel. Es una chica que tiene una señorita, es una señora que está casada y tiene hijos. Y tiene un hijo, y debe tener 32, 33 años, pero es muy lista. Es una escritora de estas que empezó muy pronto, con 14 o 15 años ya publicó su primer poemario y ha destacado porque se ha dedicado sobre todo a estudiar a escritoras que han sido rompedoras por el feminismo, por su atrevimiento y por su cosa, ¿no? Y en ese libro menciona varias veces, con muchísima admiración, ese libro es del año 2018 me parece que es, 2018. Y ya en ese libro habla con muchísima admiración de esta escritora, de Annie Ernaux. Y ella la pondera y la pone como que eres su ídolo, ¿no? Y el día que hay un vídeo por ahí, que el día que le dieron el premio Nobel a Annie Ernaux, Luna Miguel, que ya digo que es una chica muy introvertida y así muy especial, muy emprendedora, es editora, es poeta, es novelista, es ensayista, es muchas cosas. Luna Miguel. Entonces, el día que le dieron el premio Nobel a esta mujer, Luna Miguel se puso, vamos, súper contenta, hizo ahí unos gestos dice, ay Dios mío, qué alegría, qué bien que le han dado el premio Nobel a Annie Ernaux. Y sacó este libro, Pura Pasión. Y dice, este libro es el primero que compré de ella y se lee muy rápido porque en esta edición tiene una letra muy grande y yo he conseguido leerlo en una hora. Y este libro lo lee ella, después de ya haber ganado el premio Nobel y tal. En YouTube se puede mirar Luna Miguel leyendo Pura Pasión. Lo lee, se las puede escuchar. Ahora hay una moda que se llaman los audiolibros. Entonces la gente compra audiolibros, de tal manera que lo está escuchando con los cascos o como quiera, ¿no? Bien, seguimos con Annie Ernaux. Bueno, ella en todas sus obras hace muchas referencias a lo que es la cultura francesa. La cultura francesa para nosotros, los españoles, yo digo que era una de los escritores franceses siempre han sido uno de los más admirados, porque ahí estaba Jean-Paul Sartre, estaba Victor Hugo, estaba, bueno, los grandes, está Albert Camus. Como detalle, el país que más premios Nobel tiene de todo el mundo es Inglaterra, que tiene 30 premios Nobel de literatura, y Francia tiene 16, de los cuales de los 16 solo uno
solo una es mujer, Annie es la primera mujer premio Nobel de Literatura francesa. Ahí está también Marguerite Duras, que posiblemente sea la que podamos hablar de ella en febrero. Marguerite fue una escritora también muy rompedora y con una escritura muy valiente para la época, ¿no? Y es la autora de un libro que se hizo película, que fue muy famosa, que se llamaba El amante, una chica que está ambientada en Indonesia. Se llamaba Buenos días, tristeza, de François Sagan. François Sagan fue una escritora también muy interesante y muy rompedora. De François Sagan hay una anécdota. Cuando escribió la novela y se la llevó a su editor, pues ella se llamaba François, pero que sé, imaginemos François Rodríguez. Y le dijo el editor, no, oye, tienes que buscarte un seudónimo porque esto no, tu seudónimo, o sea, tu apellido no es comercial, no llama la atención, tienes que buscar un seudónimo. Bueno, entonces ella cogió un libro de un escritor también francés, André ahora lo diré, que abrió al azar y en esa página ponía: la princesa de Sagan se subió al carricoche para ir a ver a su amante. Entonces le dice al editor, así por teléfono directamente, dice: mira, ya lo tengo, François Sagan, será como me apellide yo, como me llame yo. Y Buenos días, tristeza es un verso de un poema de Paul Éluard, que también es otro francés interesante. Bien, hay otra escritora que también es de la época y que muy de leer, que se llamaba Colette. Colette había sido bailarina de cabaret, había sido de todo, autora de teatro, autora de novela, y llegó a ser presidenta de la Real Academia Francesa, por decir algo, ¿no? Se llamaba Colette y escribió una obra que se llamaba Gigi, que se hizo una película. De Sartre, o sea, de Francia, pues está también Simone de Beauvoir. Ella menciona muchos músicos, muchos cantantes, y dice: ahora mismo estoy tan triste y tan dolorida y tan... porque su amante no le llama, o su amante no viene, o su amante siempre tiene problemas con los amantes. Eso de los amantes debe ser muy peligroso porque no da más que problemas. Entonces, ella está desesperada y dice, en este momento estoy deseando escuchar pues por ejemplo, a Gloria Gaynor en la canción Resistiré. O por ejemplo dice, yo estoy ahora mismo, es como si estuviera escuchando pues a Charles Aznavour, o como si estuviera escuchando a Edith Piaf. A Edith Piaf la nombra mucho. Es como si estuviera viendo una película de Godard, o viendo una película de Truffaut. Lo francés siempre nos llamó la atención, el cine francés, la novela francesa, el cine negro francés. Era un tipo de cine francés de los años 50, 60, que era muy interesante, que tenía dos actores muy significativos, eran impresionantes. Uno era Jean Gabin, hacía así, Jean Gabin, y el otro era ese tipo de cine. Y menciona a sus artistas, menciona como a Gilbert Bécaud, a Michel Mathieu. Y ahora yo he descubierto que ella, si escribiera ahora mismo, si Annie no escribiera una novela, mencionaría a una cantante que se ha descubierto hace muy poco, que es algo increíble y yo la recomiendo. Se llama Bárbara Pravi. Bárbara Pravi tiene ahora 30 años y participó en el Festival de Eurovisión del año 2022 con una canción que se llama Voilà. La sociología. Ella durante un año y medio, 2 años, iba cada fin de semana o cada poco
al campo, a un alcampo. Un alcampo evidentemente es como el alcampo que hay aquí en Moratalá, o como el que hay en, yo que sé, hay otro en La Vaguada. Ir al campo era como pasar la tarde pues con aire acondicionado y viendo gente y viendo, pues era un divertimento, ¿no? Cogía, decía, que eso nos ha pasado a todos, los carros de al campo siempre se tuercen hacia un lado. O sea, tú empujas el carro y siempre te va para un lado. Y eso era una cosa que a todo el mundo le pasaba, ¿no? Y ella habla de la parte sociológica de lo que es la compra. El hecho de ir a comprar, en uno de los carros que la cogió, vio una lista de compra que es muy parecida a las que me hace mi mujer, ¿no? Que todo el mundo conoce. Y esta frase de mira las luces, amor mío, es porque precisamente por Navidades, por estas fechas, imaginemos la situación, siempre hay que visualizar las cosas, ¿no? Iba la señora joven, la madre joven, pongamos que tenía 30 años y que la niña tenía 7 años, ¿no? La llevaba en el carrito. Y entonces llega y ve el árbol de Navidad puesto todo lleno de flores, de adornos y de luces. Y le dice la madre a la niña, mira las luces, amor mío. Y ahora tenemos la suerte y el privilegio de meternos en el misterio. El mes pasado hablamos de Díaz Chalhamer con el personaje de Glenn Spade, famoso por Humphrey Bogart y la película El Halcón Maltés, y cuando me propuso el amigo Evaristo de que hoy hablara de Conan Doyle y de Sherlock Holmes, yo eché mano de este bolsillo, saqué mi pipa y le dije, elemental, querido Watson. Bueno, pues que no se repita la frase, porque en ninguna novela de Conan Doyle se dice elemental, querido Watson. Solo en un relato corto, del que luego hablaré algunas ellas, solo en uno dice la cosa es elemental, y ahí deja la frase. Pero luego el cine nos ha puesto el aullido de un tal Tarzán de los monos, el cine nos ha inventado lo de todos para uno y uno para todos de los 3 mosqueteros, que en realidad eran 4, pero en fin, cosas de que luego nosotros los creemos que lo hemos leído en las novelas, que a lo mejor ni las hemos leído. Yo ahora me estoy releyendo casi todos en los Holmes y puedo asegurar que yo juraría que lo había leído en alguna novela. Pues no. Bien, nace, en realidad Conan es nombre, por eso lo he subrayado. De hecho, cuando lo he buscado en la biblioteca, viene, y aquí la jefa lo puede decir, en lo que se llama la tejuela, viene como Doyle, de Doyle, porque es el apellido, Conan es nombre. Luego lo hemos tenido en el famoso Conan el Bárbaro, pero esa es otra historia. Bien. Hijo de Charles Doyle, de una isla que era escocés, como su padre, irlandesa, Mary Foley, tienen varios hijos, y nieto de un ilustrador muy famoso de la época, John Doyle, que tenía la misma profesión que su tío Richard en la revista Punch, que la tenéis ahí arriba. El padre también era ilustrador y que ilustrará algunas de las novelas de obras de su hijo. Pero, ahora viene el padre, el padre tenía problemas con el alcohol, con lo cual fue la madre y los tíos los que se encargaron de su educación. Ahí le tenéis, hecho un chavalín, que es una fotografía que debía ser de los primeros fotomatones que había en la época. Bueno, estudiará con los jesuitas, primero en Edimburgo, más tarde en Fendrix, en Austria, estudia medicina y destaca en golf, en cricket e incluso como portero de un equipo de fútbol, el Portsmouth Association Football Club, que fue campeón de la Liga en los años 40 y 41. Y ahí he puesto al equipo, y el que veis en el centro de color oscuro, pues se supone que es el portero, que podía ser el sucesor del famoso Sir Arthur Conan Doyle. En 1880, sin terminar la carrera de medicina, y porque tiene que sustituir a un compañero médico que se da de baja, se va como cirujano en un ballenero de Hope Esperanza, y durante 6 meses pues navega por el Ártico, bueno, pues curando las heridas y las enfermedades de un barco ballenero que, como sabéis, pues el Moby Dick es otra de las novelas que hemos hablado también
de los famosos balleneros, y era una profesión bastante jodida, porque había que, en esas barquichuelas, a enfrentarse al monstruo, porque sabéis que se sacaba todo, lo de las ballenas, de los cuellos, hasta el semen de la ballena se utilizaba para velas, es decir, la ballena era como hoy en día el cerdo, y los marineros vascos pues iban hasta las tierras de Terranova, Terranova, esa. Bueno, termina, se gradúa, ahí lo de se gradúa 2 veces es porque suspendía y volvió a repetir, es porque se gradúa como médico y conoce a James M. Barrie, el de Peter Pan y Wendy, y escribirá historias cortas como El misterio del Valle de Sarsasá, que es su primera obra, digamos, conocida. ¿Por qué hablo de Barrie y de las hadas? Ahora vais a ver el porqué. A ver la tecnología. Bien, se publica un artículo sobre medicina en el Gensenium como veneno, en el British Medical Journal. Ahí tenéis una foto más o menos de la época en que empieza a ejercer como médico y se embarca ya como médico oficial, ya con título de médico reconocido, en esta ocasión en otro barco, el SS Maluma, eso es un velero de la época, con el que recorre todas las costas de África Occidental. Estas experiencias, pues como a todos los autores, pues le ha valido luego para hacer, bueno, pues para los guiones de sus novelas. Trabaja con un colega en Plymouth y más tarde en solitario. Él mismo dice que como no tenía muchos pacientes, no debía ser buen médico, pues que le daba tiempo a escribir. Y hace El misterio de Cronberg y otras novelas inspiradas en sus viajes. Y eso es una edición de esa famosa colección que había de cosas antiguas que en los libros de viejo de la Cuesta Moyano se encuentran. Se casa con Lois Hankey, tiene 2 hijos, a María Luisa y Arthur Ayeni, no sé cómo se pronuncia el hijo. Quiere ejercer como oftalmólogo y él mismo confiesa en sus memorias que no tuvo ningún paciente. O sea, que tenía un ojo clínico de clínica. Y ese año, claro, se aburría porque ahí en la consulta no venían ni Dios a verle, empieza con las aventuras de Sherlock Holmes, las 2 primeras, Estudio en Escarlata, que anda por aquí, Estudio en Escarlata, que anda por aquí, y El signo de los 4, que tarda como unos 3 años entre una y otra. Ahí. Muere, al morir el hijo mayor se dedica al espiritismo por a ver si lo resucitaba, le dio una neura, se hizo amigo de círculos de estos de espiritismo y llegó a discutir inclusive con Houdini. Aquí le tenéis a Houdini encadenado, que sabéis que era el rey del escapismo. Lo que no sabía es que por una mala puñalada trapera iba a morir de un puñetazo. O sea, él se preparaba el estómago a que tú le dieras un golpe, pero se preparaba. Y por lo visto hubo, por decirlo, un bromista que quiso hacer la broma, el tío no tenía preparado el estómago y del puñetazo, si no se muere, se mata. Pero bueno, ahí lo tenéis. Y lo del espiritismo, bueno, pues ahí tenéis una de esas cosas de ouijas y de cosas de espiritismo. Luego se vuelve a casar con una medium, es decir, ya estaba metido, ya estaba pirado del todo en el sentido de y luego os contaré por qué, y con la que tiene otros 3 hijos. Se traslada al sur de Inglaterra, a Sussex, donde vive hasta su muerte. Con 55 años se quiere meter en la Primera Guerra Mundial y dice dónde va, que ya era un taludito, y se dedica pues a hacer propaganda y a ayudar a los voluntarios. Y por sus escritos a favor de la guerra anglo-boer, que por cierto, por esos escritos le dieron el premio Nobel de Literatura a Winston Churchill, no el de la paz, le dieron el premio Nobel de Literatura precisamente por ser cronista de la guerra anglo-boer, bueno, pues le dieron el tratamiento de SIR, y aquí, bueno, pues aquí se supone que se hizo la foto para hacer la mili y luego no le quisieron. Muere con 71 años en 1930 en Cronborough, ahí en Sussex, y es enterrado, esa es su tumba, y eso es lo que hay, uno de los muchos monumentos que hay de su vida. Bueno, la historia del caso de las hadas de Cottingley en el año 26. Como estaba metido en cosas del espiritismo,
se vio metido en un fraude. Se suponía que esas fotografías eran unas niñas a las que se le aparecían las alas. Inclusive hay un cadáver de Ada. Vamos, aquí a la prima de, ¿cómo se llama esta? De Peter Pan. Bueno, pues luego se resultó que las fotos eran trucadas y él era un defensor de eso. Luego se demostró que era un fraude y no sé si le estuvieron a punto de quitarle lo de ser, porque todo queda muy feo. De hecho, hay una novela y un cuento, que lo tenéis ahí arriba, que es Las hadas de Cottingley, porque decían que unas niñas hablaban con las hadas, con lo cual se demostró que era luego un fraude, unas fotografías trucadas. Bueno, Conan Doyle tiene también otras obras, a mí una que me ha gustado mucho, que la he releído muchas veces, que es esta, que es El mundo perdido. Ahí el profesor Challenger, que es el protagonista, se empeña en que él ha estado en Sudamérica y que ha visto hasta dinosaurios. La gente no se lo cree, con un periodista, un cazador tipo de estos cazadores de la época que han popularizado también en las novelas, y con otro profesor van, descubren ese mundo perdido, vuelven, y de hecho hay una reproducción de la novela, un estegosaurio que ha dado pie a películas como Jurassic Park, o inclusive los que veo el Jabato y el Capitán Florero. Yo me acordaba de que luchaban hasta con monstruos de épocas prehistóricas. Bueno, pues ahí tenemos a uno de mis héroes de juveniles, ¿no? Y tiene, además del mundo perdido, El veneno Bell y La tierra del misterio, más dos relatos, porque lo que hay que reconocerle a Conan Doyle es que escribía, lo suyo no era la novela como novela, no, de Sherlock Holmes solo tiene 4 novelas y los demás son 50 y tantos relatos cortos de 20 o 30 páginas. O sea que empiezas a leerlo y cuando te quieres dar cuenta dices, ya tengo descubierto no siempre son asesinatos, ¿no? En otras obras, libros de ficción, de medicina, historia de los Boers, el espiritismo, como he dicho, libros de viajes, poemarios, en fin, era un hombre, como la medicina no le daba trabajo, pues se ganaba la vida como podía. Bueno, 4 novelas, como digo, la primera es Estudio en Escarlata, que está aquí en esta recopilación, la segunda es El signo de los 4, que ahí he traído la foto, que hay ediciones múltiples, ¿no?, de Sherlock Holmes. Luego se cansa del personaje y le escribe a su madre diciéndole: mamá, voy a matar a Sherlock Holmes, que me cierra hasta el mundo. Y le dice la madre: hijo, ¿qué es lo que te da de comer? Y evidentemente, él con uno de sus mayores enemigos, que es el profesor Moriarty, tienen una pelea en la catarata de Reichenbach, en los Alpes suizos, y precisamente en uno de los relatos de las memorias de Sherlock Holmes, este es mío, de mi propiedad. En el último capítulo, la última novelucha, porque es un relato de 30 páginas, el problema final, los dos caen por la catarata y aquí, si te he visto, no me acuerdo. Pero luego lo resucita al cabo de casi 8 años con El sabueso de los Baskerville, que probablemente sea su obra más representada en cine y en tal, El Valle del Terror, y luego otros 2 recopilaciones que son los archivos de Sherlock Holmes y este otro, que es Las aventuras de Sherlock Holmes. Está ahí pirateado porque este es de la biblioteca y tengo ahí un montón de cosas. Y luego cosillas que he visto también, que hay aquí, producido por un tal doctor Watson, que debe ser un pseudónimo, claro, Enigmas de Sherlock Holmes, esto para que te tengas en casa y digas a ver quién es el asesino o quién mató a quién. Como decía Gil, aquí ha matado a alguien y a ver si se descubre. Bueno, vamos a ir aligerando. Sherlock Holmes estudia en Oxford, una carrera un poco no convencional, porque le dedica mucho tiempo a la física, a la química. En sus novelas nos habla de que se pasaba el día disparando dentro de su casa del Baker Street 221B, o fumaba cigarrillos de todas las marcas para ver el tipo de ceniza que dejaban y luego decía que había fumado. Y si tiene carmín es una señora. Ahora ya no podríamos decir lo mismo, porque cualquiera puede fumar y pintarse los labios de carmín. El Hutton Yard tiene algunas características del propio Conan Doyle, como que era practicante del boxeo, la esgrima,
el violín, que es otra de esos hobbies, enjuto muy alto, adicto al opio, a la morfina que tomaba resulta en un 7%, porque el doctor Watson ya le dice, no te pases, chaval, que hoy llevas ración y media, fumador empedernido, fumaba pipa, puros, todo lo que caía por sus manos. En alguna aventura se mete en uno de estos de hachís, allí en los barrios bajos fondos, y se disfraza para conseguir resolver el caso. Misógino y con síndrome de Asperger, es decir, un leve autismo, es decir, esas personas que se distraen para otras cosas pero que luego tienen un cerebrito que te dice, sí, pero ¿cómo sabes qué es lo que sé? Bueno, pues todo eso. Daban gorra de cazador, que no me la he traído, la pipa ya la habéis visto, la lupa, la enciclopedia, se pasaba bien. Roger Moore, el famoso que hizo también del Santo y de James Bond, y Basil Rathbone, en El terror de la noche, y quiero recordar lo de Basil Rathbone porque en la última novela de Pérez Reverte, que habla también de un crimen, de un actor que tiene que resolver un crimen en una isla, bueno, lo típico, ¿no? Que la policía no aparece porque la isla no tal, y que tú que has sido tal, y hay que leerse la historia y tal. Bueno, y luego tenemos las dos parejas clásicas de Sherlock Holmes. ¿Dónde va Sherlock Holmes sin Watson? A ninguna. Bueno, pues tenemos Peter Cushing con Christopher Lee en El perro del Master Kid, una del año 59, o Christopher Plummer, el de sombrero, sonrisas y lágrimas, con Jane Mason, que es otro gran actor también de la época, en Asesinato por decreto. Asesinato por decreto es la versión, digamos, entre comillas, del Jack el Destripador. Y, oh misterio, resulta que todo es para tapar un embarazo de la familia real británica, por eso dice asesinato por decreto y por discreto, porque Sherlock Holmes está muy callado y no dice nunca nada de... o sea, resuelve el caso, procura que no salir en la prensa, que no se le vea, porque claro, si me sacan en la foto ya soy muy popular, y luego un caso como ese, pues lo tenemos que llevar. Es más, de hecho, muchas veces el propio relator, el doctor Watson, dice que le ha dado permiso a Sherlock para hablar de tal caso, tal otro, porque ya, bueno, ha fallecido el ministro de no sé quién, o el conde de no sé cuántos, y en fin, esas cosas. En el cómic ya lo hemos visto que hay hasta una versión en que son perros y animales los que hacen de Sherlock Holmes. Orson Welles lo llevó a la radio en el año 38, ahí me ha salido una cosa mal, está tapado, y Charlton Heston hizo una obra de teatro titulada El crucifijo de sangre, y luego también lo llevó al cine en el 91. Caricaturas a corrillo. Fue un escritor, es alguna curiosidad de José Luis Borges. Dice, fue un escritor de segundo orden a quien el mundo debe un personaje inmortal. De manera, no sé si bonita, pero desde luego real. Fue un mal escritor de segundo orden. Damos fe de hecho, lo que pasa es que a los que nos entusiasma la novela de ficción, el género de novela negra o el de aventura, y eso pues es uno de nuestros héroes. Y de Sherlock Holmes dice que cerca de 80 casos en 8 años, y en alguna película que no he conseguido recordar cuál, se le veía como 50 o 60, jubilado y dedicado a la apicultura. O sea, una actividad que no tiene nada que ver. Libros que yo recomiendo ahora por Navidades y con los millones de ejemplares que se han vendido. Don Quijote de la Mancha, el primero es más bonito, el que más me gusta, y no podía faltar el primero. Pero es que va por los 60 millones de ejemplares de novelas vendidas, y por ejemplo, pues le siguen ya dos del montón, obras tan importantes como El nombre de la rosa, y luego Los tres mosqueteros. Feliz Navidad. Resulta que tenemos con nosotros aquí a Isabel Toledo, Isabel Toledo, ¿cuánto tiempo hace que tú fuiste a Gijón? ¿Te acuerdas de qué día fue? No me acuerdo qué día, pero hace muchos años, muchísimo. ¿Aproximadamente cuántos? 10, 12 años. Más. Yo digo de 15 por ahí. O 15 por ahí, sí. 15 por ahí. O sea que hace 14, 15 años que nos conocemos. Sí. Y yo siempre he dicho, Isabel Toledo, que es la mujer que escribe grande con lo sencillo.
¿No te acuerdas de eso? Sí, sí. Una vez hicimos un recital en el Ateneo con gente del Círculo de Bellas Artes y gente de aquí de Gijón, y ahí estaba Isabel Toledo y a mí me tocó, o casualidad, ser presentador, y cuando la presenté, nunca se me olvidará, me salió así improvisado y yo dije, la belleza de lo sencillo. Sí, es cierto. ¿Te acuerdas? Sí, sí, me acuerdo. Bueno, pues vamos a demostrarlo leyendo un poema para nuestro... Mujeres invisibles que nacieron sin fecha, de las que apenas queda algún recuerdo. Mujeres labradoras en los campos, cociendo la comida en los sarmientos, caminando sin ruido por la casa, sumisas a un esposo que era el dueño al que pagar de noche su tributo para parir después a cielo abierto, lavando en las corrientes de los ríos donde el agua sirvió de único espejo. Ellas, que levantaban a la aurora sin ni siquiera el gallo estar despierto para ordeñar la ubre que da leche donde ligar después el pan moreno. Casi niñas, bordaban en la tarde aquel ajuar para cumplir su sueño, porque no era mujer quien no tenía siempre un zagal bebiéndole en el pecho, ausentes casi siempre de placeres, sin más perfume que el que tiene el heno, y que al año estrenaban un vestido para la romería de su pueblo. Por sus casas, el tren de la vejez pasaba casi siempre antes de tiempo. Si viudas, no tenían ya más vida que el de llevar después un luto eterno. Para ellas, no hubo nunca 8 de marzo, ni placas con su nombre en los paseos. No pudieron luchar por la justicia, porque en la tosca mesa en que crecieron, si alguna vez se precisó su firma, lo hacían casi siempre con el dedo. Pero también libraron la batalla, aunque nunca tuvieron el derecho de levantar la voz, porque su grito siempre se quedó ahogado en su silencio. ¿Cuánto tiempo hace que empezaste? ¿A qué edad más o menos? Pues a los 12 más o menos. 12 años. O sea que... Pues 60 más o menos. No, bueno. No hace falta que calculemos que tiene 72 años. Efectivamente. Pero vamos, que muy pequeña, ¿no? Sí, muy pequeña. ¿Tienes un libro nuevo ahora? En las películas, mejor dicho, en el cine, cuando íbamos al cine, cuando éramos pequeños, había sesión continua, a los descansos aparecía próximamente y había un tráiler y decían próximamente tal. Isabel Toledo está aquí, entre otras cosas, porque es una asidua de aquí del Finlandón, también la tertulia poética, y en el mes de febrero lo vamos a tener como protagonista sobre su libro. Va a tener un presentador como Dios manda, va a tener un músico como Dios manda y va a estar ella como Dios manda. Y entonces ahora es el anuncio de lo que va a ser en febrero. ¿Tienes algún poema de los inéditos o del libro último que has escrito? Del último no, pero sí el primero. El primero sí tengo un poema, el primero que escribí, el primer libro que yo escribí. Sí, ¿El primer poema que escribiste? El primer poema no, el primer libro que yo escribí. El primer libro. Este poema está incluido en ese libro. Muy bien, pues ¿lo puedes leer? Sí. Se titula Aniversario. Me gustó aquel abrigo tan hermoso de nuestro aniversario, lo confieso, y la cena de gala con las velas, el collar que adornó aquel día mi cuello, el suelo reluciente en que bailamos, y sin embargo, te sentí tan lejos. Era tan fácil extender el cheque, cumplir el rito, como siempre las cosas en su puesto. La gente nos miraba con envidia. Son dos enamorados, se dijeron. Y de regreso a casa, tus palabras. ¿Te ha gustado, querida? Era perfecto. Estaba concluida ya la farsa. Juntos nos acostamos en el lecho, y mientras en silencio te dormías, de mis ojos 2 lágrimas cayeron. Todo aquello seguro no sabías que yo lo habría cambiado por un beso, por un atardecer en cualquier parque, por un decirme de verdad te quiero, y me sentí desnuda en la abundancia de cosas que se compran con dinero. Qué hermoso si me hubieras regalado solo tu amor para cubrirme el cuerpo. Muchas gracias por esto y por lo de febrero. Muchísimas gracias. Llevaremos el nuevo libro. Sí, exactamente. Que te vaya muy bien y que pases buenas Navidades y todo eso, ¿no? Y seguramente que nos veamos el próximo año.
Seguro yo, nos vamos a ver. Bueno, pues feliz Navidad para todos. Gracias. Bueno, Adela tiene algo que no sabemos qué será, porque siempre es bueno tener una sorpresa. Vale, el invierno. Traje un poema de Antonio Casero que se llama La Madrecita. No sé si lo conocéis. La Madrecita. La Madrecita es un precioso poema sobre una niña de 12 años, pues de la época, no sé, quizás de los años 30, 40, de ese orden. Se llama La Madrecita. Ahí tienes la Petrilla. Aprende tú de ella. No tiene 12 abriles y ya es una vieja. Ya le vale a su padre pató. Hace un año no más que se quedó huérfana y ella oficia en la casa de madre y a los peques los cuida y los gobierna. Con qué amor los trata, con qué fe los besa a sus hermanitos. Y cuando se acuestan, les enseña a rezar por la madre y los peques, que todos la respetan, hay que ver cómo les siguen los rezos. Cómo les siguen esos rezos que la hermana mayor les enseña. Dios mío, qué grupo, hay que ver la escena. Los niños rezando por la madre muerta y después de rezar, a la cama. Y en cueretes los chicos diablean y los coge y los riñe y rendidos de jugar ya los duerme y los vela. Y por fin, muy cansada, dormida se queda sobre la cunita de la más pequeña. Y la ties, que en cuantico que amanece, le prepara a su padre las prendas y le plancha una blusa más blanca que la nieve que cubre la tierra. Y antes que su padre vaya a la faena, ya le tiene el almuerzo preparado en una tartera, con su funda que anda que no tiene zulcíos. Y está claro, su padre se apena cuando ve que la pobre Petrilla el trabajo la tiene cuasi anémica, y suspira y llora, y todavía ella, con su cara alegre, le abraza y le consuela. Y su padre se marcha a la obra, y en su casa ella solita se queda. Y cuando ya despachó a sus hermanos, que limpios que se van a la escuela, y dale a la aguja y enhebra, que se pasa todo el día remendando prendas. Tempranico empezó la lucha. Si su madre, la pobre, la viera, y si viviera, volvería a morirse de gusto de tener una hijita tan buena. Eso es una gloria, y no esas mozuelas que ya están en palotes y ya coquetean. Ya lo dice un señor del tercero, que es una persona que sabe de letras. Esta niña es un capullo de estufa que ni el aire ni el sol hermosea. Pa' esta florecilla no hubo primavera, que no tiene 12 abriles y ya es una vieja. Muchas gracias. Gracias. Tengo una amiga que viene también a leer algo. Sí. Esperamos que nos la presentes, cómo se llama y qué hace. Pues mira, esta es una compañera de la Biblioteca de Villaverde. Lo que pasa que, como ha estado de obras, pues la hemos tenido aquí unos días, pero ya pronto se va a volver a... Baje para acá y siéntese con el micro. Y bueno, pues también tiene algún librillo publicado. Por motivos, cuestiones pacíficas, no podemos ver muy largo. No, es algo corto. es cortito. Bueno, es una evocación sobre Antonio Machado, sobre la muerte de Antonio Machado. Pues se titula Soñé que tú me soñabas. Todavía suena el gélido viento en mis oídos y el martillo de la fiebre golpea mis sienes. El viaje ha sido lastimoso, interminable y agotador. Al bajar del tren, un joven ferroviario se nos acercó presto a ayudarnos. No llevábamos equipaje, perdido en el camino, pero se ofreció a acompañarnos hasta el pueblo. Hablaba torpemente el español, aprendido en la escuela, y nos acercó hasta una tienda de tejidos regentada por un matrimonio de origen español, los señores Figueras. Nos procuraron alojamiento en un pequeño hotel cuya propietaria, Madame Quintana, dispuso 2 habitaciones. Una la compartiríamos mi pobre anciana madre y yo, la otra para mi hermano José y su esposa. Una vez más me encontraba con la bonomía de la gente sencilla. Me acosté sobre el colchón de lana y cerré los ojos. Tiritaba bajo las mantas mientras mi frente ardía. Mi madre empapó un paño en el palanganero del rincón para aliviar mi frente. De vez en cuando abro los ojos y veo el mar tras la ventana, ese mar fronterizo con la costa de España. De mar en mar,
entre los dos la guerra, más honda que la mar. Todas las tardes se acerca Jacques Valls, el amable joven ferroviario. Me lee el periódico con las últimas noticias que dan sobre la guerra y también me lee poemas. Por las mañanas acude el médico trayendo medicinas que me alivien y bajen la fiebre. Pero sé que mi salud está tan vencida como las tropas republicanas. Oh, miserere, apiádate de mi alma. Mamá también está agotada y enferma, aunque intenta ocultármelo, tose como un quejumbroso violín en el alba. Somos dos secos olmos sin esperanza y otro milagro de la primavera en este invierno infinito. Anoche soñé que dormía en el palacio de dueñas, arrullado por los cantos de los pájaros, perfumado por los naranjales y los limoneros, bendita ilusión. Soñé que me cogías con tu suave y pequeña mano y tu voz infantil me susurraba al oído: ven conmigo, querido, a contemplar los álamos del río. Ya no sé si sueño de noche o de día, confundo el horizonte de la vigilia con la realidad febril. Los recuerdos de mi infancia se me presentan como en un escenario teatral. Aparece la abuela Cipriana leyéndome aquellos preciosos cuentos que había recogido por los pueblos. Oigo el rebote del bastón del abuelo marcando el camino de los largos pasillos de la casa sevillana. Por el balcón entra el lejano canto de la fuente del patio. Observo a mi hermano Manuel, al que tanto echo de menos, y de pronto aparece en medio de este cuarto un enorme cuervo con las alas desplegadas. Me despierto alarmado y solo me tranquiliza el recuerdo de tus ojos, pequeña mía. Cada vez que me reflejaba en ellos me devolvías mi propia infancia. La muerte entró por la ventana invernal, acechante y esquiva. Madame Quintana transmitió la noticia a los señores Figueras, quienes la propagaron por todo el pueblo como si hubiera lanzado una piedra al agua de un lago. Llegó incluso hasta la frontera española. La habitación se llenó de gente dispuesta a velar el cuerpo. Me amortajaron con una blanca sábana de hilo, despojado de mi torpe aliño indumentario. José se atrevió a despedirme dibujando mi último retrato, casi desnudo como los hijos de la mar. Al día siguiente amaneció un cielo enlutado. 6 soldados republicanos llegados de la frontera cargaron a hombros la tosca caja de pino cubierta con la improvisada bandera tricolor salida de los tejidos Figueras. En lenta procesión cruzaron el río por un estrecho puente que separaba el hotel del cementerio. El solemne cortejo se detuvo frente al panteón de unos amigos de la familia Buñol Quintana. Solo se oían los golpes de azada en la tierra extranjera que habría de albergar mi cuerpo. Todo guardaba silencio. Hasta los pájaros posados en las ramas desnudas de los árboles habían enmudecido. Entonces llegó el hada más joven. Me tomó en sus brazos con una cálida sonrisa y se hizo primavera aquella fría mañana serena. Muy bonito. Y me ha recordado, está muy bien escrito y es muy terrible porque yo hace unos años estuve en Collioure, en la tumba de Machado. Puedo contar una historia que es muy sencilla y muy corta, pero que define muy bien lo que es la realidad de nuestra España. Nuestra España son 2 Españas. Hay 2 Españas, siempre hay 2 Españas. Íbamos en el autobús 50 personas. Salíamos de Lloret de Mar. Fuimos a Perpiñán, Figueras, bueno, y llegamos a Collioure. Y entonces por el camino dijo la guía, dijo, vamos a ver Collioure, la tumba de Antonio Machado. Y entonces dice una señora allá atrás, dice, ¿cómo no está en discusión a un cementerio? Porque yo no sé qué, y a mí me importa ese señor porque no sé. Ah, pues yo ahí no voy porque no sé qué, pues no sé qué. Bueno, vale, cada cual tenía su historia, ¿no? Bajamos del autobús, la mitad de la gente se fue a ver la playa, y la otra mitad nos fuimos a ver el cementerio y estuvimos durante un ratico viendo la tumba de Antonio Machado. Eso es tener 2 Españas. Ese relato, aparte de que está basado en hechos reales, sí, es terrible porque hay un bar, hay un café que está sin una fachada, está la casa Quintana y está la fachada, y allí hay una terraza donde hay 4 o 5 mesas, y yo hice un poco de amistad con la guía,
Y estábamos allí sentados viendo la bahía, el mar precioso, Quintana, el cementerio, y decía, mira, en esta misma mesa estaban Pablo Picasso, y miró, estaban sentados y se ponían a mirar a la bahía. Pues ya te digo, pobre Antonio, mira que venir aquí, a parar aquí, era terrible. Bien, pues tenemos a Natividad, que nos va a alegrar la noche con un villancico o algo parecido. De todas formas, Coyur es un pueblo precioso. Por supuesto, precioso. Por supuesto, sí, no, vimos el pueblo, pero yo me fijé en lo otro. Bueno, en estas fechas, ya sabéis que nos acercamos a la Navidad, he recuperado un villancico que nos cantaba mi abuela, que precisamente no es un villancico. Pero os voy a contar un poco lo que es un villancico, ¿vale? Antes de que los villancicos fuesen considerados como canciones de Navidad, eran composiciones populares cantadas por los villanos. La estructura del villancico, estribillo, tema central, estribillo, es precisamente lo que le hace tan especial. Estas composiciones contaban acontecimientos o chascarrillos acontecidos en el lugar o en la comarca. Incluso venían de otros lugares, traídos por comerciantes, chamarileros. Mi abuela materna nos cantaba uno que de navideño no tiene nada y que ella llamaba el capotillo. Parece ser que la versión de este villancico, que algunos denominan la patrona y el militar, es la conversación entre este y su patrona. Con mucha picardía, el soldado pregunta a su patrona dónde puede dejar su morral. Ella le responde que lo deje en un clavo viejo, pero él lo cuelga en otro lugar. Luego, el militar se interesa por la cena y ella le informa de que hay sopar de ajo. Él insiste en que deben comer gallina guisada y logra convencerlo. En última instancia, le pregunta dónde puede dormir. La patrona le sugiere que se eche en un camastro o que se acueste con sus hijos, pero él no quiere. Al final consigue acostarse con ella. A los 9 meses da a luz un niño vestido de militar. En algunas versiones recopiladas en el norte peninsular y la versión más cercana a la que cantaba mi abuela materna, el protagonista es un mozo que se ha jugado su capa y que le pregunta a su amo o patrona dónde dormirá esa noche. Este le ofrece distintas estancias, pero el criado las rechaza todas, excepto no. Y no sé si me va a salir, pero voy a intentar cantarlo, ¿vale? ¿Han cantado? ¿Sabéis una novedad? Dice algo así. Ay, mi capotillo, que anoche lo jugué. Dígame, señora, ¿dónde dormiré? Ya te he dicho, mozo, que duermas en la cuadra. Eso no, señora, que está la mula parda. Ay, mi capotillo, que anoche lo jugué. Dígame, señora, ¿dónde dormiré? Ya te he dicho, mozo, que duermas en el pozo. Eso no, señora, que sondo y me mojo. Ay, mi capotillo, que anoche lo jugué. Dígame, señora, ¿dónde dormiré? Ya te he dicho, mozo, que duermas con la moza. Eso no, señora, que es joven y retoza. Ay, mi capotillo, que anoche lo jugué. Dígame, señora, ¿dónde dormiré? Ya te he dicho, mozo, que duermas conmigo. Eso sí, señora, que es lo que yo digo. Feliz Navidad. Si quiere alguien una copia, lo voy a dejar aquí, ¿vale? Bueno, pues como ven, la cosa es variada, cada uno cuenta su historia a su manera, y esta diversidad y esta diferencia entre unos y otros es lo que enriquece al filandón. En el filandón siempre había alguien que contaba, que era, digamos, el especialista en chistes o en chascarrillos de humor y tal. Y las mujeres, ya lo comentaba algunas veces, solían ser las más procaces, las que contaban las historias más atrevidas y más picantes, digamos. Vamos, nosotros, Antonio Colino y yo,
hacemos todo lo posible porque ustedes queden contentos y nosotros más. Muchas gracias.